Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Muchas gracias por estar viendo esta nueva presentación sobre el libro de Apocalipsis. En el día de hoy vamos a estudiar el asunto del anticristo. Y bueno, recordarte que todo nuestro seminario de Apocalipsis está basado en nuestro libro El rugido del cordero. Bien, así que ya te dejo el enlace para que lo puedas conseguir en Amazon. También te dejo el botoncito al final. Y también comentarles que los miembros de nuestro canal, los que le dan al botón unirse, tendrán todo este seminario de forma anticipada. Bien, ellos ya están viendo los temas que van saliendo antes. Y luego se va dejando para el público también. Así que muchas gracias a todos los miembros, gracias por apoyar este canal. Es de mucha ayuda para nosotros, su apoyo, su cariño. Y nada, vamos a comenzar hoy con el tema tan interesante acerca del anticristo. ¿Les parece? Vamos a empezar. Revelación de Jesucristo, que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Ok, han habido tremendas especulaciones acerca de quién es el anticristo, de qué pastor falso, qué predicador, y además de eso, hacen una cantidad de mezclas con esto, porque tienen un mix entre la bestia, entre el cuerno pequeño, entre el anticristo, entre el hombre de pecado, entre la bestia y entre los falsos profetas, los falsos cristos. Han mezclado todo esto, pero cada uno tiene su correspondiente lugar y simbolismo para Juan. Así que vamos a estudiar hoy qué significa directamente el anticristo. ¿Se trata de algo que está en el futuro? ¿O Juan a qué se refería cuando hablaba del anticristo? Es que no hay que ir muy lejos, solamente hay que leer bien. Existen solo 5 textos bíblicos que nos hablan del anticristo. Además de eso, hoy estudiaremos un poquito acerca de Segunda de Tesalonicenses, cuando habla acerca del hombre de pecado, del hijo de perdición. ¿Qué te parece? Es un texto muy enigmático. Si te quedas hasta el final, hoy te compartiré la interpretación que he encontrado, que me parece que es la más acertada para la época. Bien, vamos a leer los textos acerca del anticristo. Tenemos el primero, es Primera de Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo está escribiendo esto Juan? ¿Lo escribió hace una semana atrás? ¿Hace unos años atrás? Lo escribió hace 2 milenios atrás. Y si Juan decía en su época que el anticristo ya estaba en el mundo, pero previo a ello no estaba, sino que habían oído, pero dice ya está aquí, quiere decir que se trata de algo que se estaba desarrollando y llegó a su cumplimiento culmine en su época. Así que, ¿a qué se refiere Juan con el anticristo? Vamos a revisar que él dice todo espíritu, y eso es muy importante destacarlo. La palabra espíritu aquí tiene que ver con la intención, con la forma, la inclinación, con el ánimo, con lo que se hacen las cosas o se dicen las cosas. ¿Ok? El neuma en este sentido también tiene que ver con ese tipo de espíritu. Y vamos a analizarlo bien. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque estaban manifestando un espíritu de violencia. Bien, y está totalmente relacionado, así que en un instante vamos a ir a ese texto. Así que dice, habéis oído que viene y que ahora, hace 2000 años atrás, ya está en el mundo. ¿Sí? Así que en la época de Juan ya se estaba manifestando el espíritu del anticristo. Pero podemos ver que no es una persona, sino un espíritu. Atención, lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. Ahora es gracioso porque cuando leen este versículo desde los púlpitos a día de hoy, dicen hijitos, es la última hora. Como si Juan se estuviera refiriendo a que es el fin del mundo. Pero no. Juan tiene su público, y es un público, así como en Apocalipsis, a cristianos judíos
que estaban al tanto de los prontos sucesos que había predicho Jesús de la destrucción de Jerusalén. Y Juan está diciendo, es la última hora. O sea, ya está acercándose ese momento, es el punto culminante. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora Juan destaca que no se trata solo de una persona y lo deja muy claro. Hay muchas personas que están manifestando el espíritu del anticristo. ¿Sí? Tiene algo que ver con no confesar a Jesús. Y este espíritu no es de Dios. ¿Ok? Ahora, 1 de Juan 4:3 es otro texto que nos habla de este asunto del anticristo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que mezclemos estos dos textos. Este es el primero que leímos. Y veamos qué podemos concluir. No se trata solo de una persona. Está sucediendo en su época, en la propia época de Juan. Y tiene que ver con un espíritu del que muchas personas pueden adoptar. ¿Vale? Ahora, es como una especie de señal de que la situación culminante de la destrucción de Jerusalén de su época se estaba dando. Por eso es la última hora para ellos, para su época. No es la última hora porque si quisiera decir es la última hora, esto está a punto de suceder, sabemos que está a punto de ocurrir, pues entonces no se estaría refiriendo con esas palabras a aquello, ya que si según él faltan 2000 años más para que ocurra, si esa fuera la interpretación, sería ridículo decir es la última hora. Hombre, faltan muchísimas horas más. Segunda de Juan 1:7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. ¡Qué interesante! Ya nos va dando más pistas. Y habla de muchos, no solo de una persona como el anticristo. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Ok? ¿Ves el problema de las interpretaciones a día de hoy? ¿Cómo es que es la última hora en la época de Juan? Ese es el gran conflicto que tienen a la hora de interpretar. Por eso es que tienen que inventarse y forzar ideas. ¿Saben? Me dio mucha curiosidad revisar en Wikipedia qué decían las interpretaciones acerca de la Gran Babilonia de Apocalipsis. Y si ustedes buscan en Wikipedia las interpretaciones de la Gran Babilonia, van a encontrar la que yo les di, en primer lugar, van a encontrar la que yo les di acerca de que se trata de Jerusalén. Y en ese pedazo de texto, en esos pocos párrafos, incluye una innumerable cantidad de textos bíblicos acerca de por qué Babilonia es Jerusalén. Y cuando da las otras interpretaciones Wikipedia, dice, algunos exégetas han concluido que se trata de Roma. Y adivinen cuántos textos bíblicos da. Y luego da otra interpretación. Y adivinen cuántos textos bíblicos dan. 0. No dan ni un solo versículo bíblico para identificar a los otros como Babilonia. Son puras especulaciones fuera de contexto. Son solamente especulaciones fuera de contexto. Y la que les comenté tiene una cantidad impresionante y aplastante de evidencia bíblica de que Jerusalén cuadra perfectamente con Babilonia de Apocalipsis. Así que en esto ocurre exactamente igual. Contextualicemos al anticristo. Juan está diciendo que es en su época, que no es una sola persona y que son muchos y que se trata de un espíritu, de una forma de pensar, de ser, de actuar, de algo que confiesan o no, ¿sí? Pero es de su época. Así que vamos a ver de qué se trata. Vamos a con esto conectar
Segunda de Tesalonicenses 2. Ahora, yo no voy a identificar a Nerón como el anticristo, porque ya vimos que había muchos anticristos, sino que se trata del tipo de espíritu que manifiestan, que vamos a ver más adelante, que también manifestaban los fariseos, al querer matar a las personas, al querer por envidia crucificar a Jesús, al querer apedrear a los apóstoles porque predicaban algo que desmoronaba su religiosidad. Así que ellos negaban a Cristo. Y ese espíritu es el del anticristo, el antimesías. Hay que entender que la palabra anticristo es estar en contra del Mesías. No hay mucha ciencia en el asunto, no hay nada tan satánico allí. Es estar en contra del Mesías. Todo lo que se oponga a Jesús, el Cristo, va en contra de ello. Ahora, claro, había muchos falsos maestros, falsos cristos, que decían que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios, que estaban negando al Padre y al Hijo. Y esta idea era en contra de Cristo. Y eso es todo. No hay tanto misterio en el asunto. Aunque hoy se le ha inflado mucho el asunto del anticristo a las personas, no hay tanto misterio, ¿ok? Pero lo que sí me parece un texto bastante oscuro es el de 2 de Tesalonicenses 2, del hombre de pecado. Ahora, vamos a ver un poco. No te voy a dar todos los argumentos y el análisis porque sería muy largo. Puedes encontrarlo en nuestro libro. Pero ten en cuenta que estaba hablando de la parusía. La parusía como la venida del Hijo del Hombre. Ese concepto de parusía, de la venida del Hijo del Hombre, ya lo examinamos en textos anteriores, en clases anteriores acerca de Mateo 24, y qué señal habrá de tu venida. Y Jesús dijo, no pasará esta generación sin que haya venido el Hijo del Hombre. Debido a todas estas tradiciones y rumores que se daban en la época de lo que Jesús había dicho, la gente estaba un poco desordenada, o estaba un poco escandalizada, o estaba llevándose al límite, en el sentido de dejando todo, de preparándose. Básicamente estaban un poco paranoicos los cristianos, abandonando sus casas, desordenando sus vidas, básicamente cuando quedaban todavía algunos años para que ocurriera. Ellos creían que ya venía, que era tan inminente como si en 2 meses ocurriría la destrucción de Jerusalén. La parusía, por decirlo así, que está simbolizada con la venida del Hijo del Hombre. Entonces Pablo les dice, esta parusía, la palabra que usa es parusía, y por eso sabemos que se está refiriendo a lo que hemos estudiado sobre la destrucción de Jerusalén, no a la segunda venida de Cristo. Entonces ellos movieron sus vidas en torno a esto cuando todavía faltaban algunos años y habían señales para entender lo que debía ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo les dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y de momento hay alguien que lo está deteniendo, pero cuando éste sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo y entonces vendrá la parusía, la venida del Hijo del Hombre, y pues este de alguna forma morirá, ¿sí? Y vamos a ver que estas palabras, aunque parecen muy futuristas, apocalípticas, el hecho de que Jesús venga y mate a alguien con la espada de su boca no es literalmente lo que tiene en mente Pablo, ¿sí? Es una carta, como al igual que la carta de Apocalipsis, para que gente que entiende lo que están hablando, la conversación, pueda leer y decir, a esto se está refiriendo Pablo. Y gente que podría leerlo y acusarlos a César, diga, no tengo idea a qué se está refiriendo. ¿Sí? Esto es lo que estaba ocurriendo. Y en un segundo les mostraré. Ok, así que tenemos lo siguiente. Vamos a responder quién es el hombre de pecado y cuál es este personaje o poder que lo restringe. El versículo 6 dice que hay alguien que en el momento lo detiene. O sea, hay algo que se está a punto de manifestar y de pronto en el 7 dice que sería quitado de en medio y entonces vendrá la apostasía. Quiero destacarle algunas cosas. La palabra apostasía es simplemente salir de un lugar o dejar el puesto, cambiar el puesto, abandonar tu puesto. Eso sería apostatar. Hoy en día las iglesias dicen que la apostasía es cuando dejan su iglesia.
pues es muy arrogante de su parte adjudicar esa palabra completa de Pablo, hacer una tremenda doctrina y decir la apostasía, cuando alguien se va de la iglesia, apostató de la fe, creyendo que su fe es la única fe auténtica y verdadera, creyendo que su fe es la verdad, creyendo que ellos son la iglesia verdadera y no hay ninguna otra. Si están en algo más, entonces deben haber apostatado de la fe. Tienen este concepto tan errado, cuando apostatar significa dejar tu puesto. Y en la época y en el contexto que está hablando Pablo, vamos a ver que tiene todo el sentido del mundo la simple palabra apostatar, ¿vale? Sin que antes venga la apostasía. Así que lo que ocurrió fue que la esposa e hija a la vez de Claudio, venía Calígula, quien manifestó un carácter muy desagradable, y de alguna forma Pablo dice que esto ya se estaba suscitando en ese emperador, este espíritu, esta forma de ser, esta forma cruel de ser, y que ahora en el momento hay alguien que lo está deteniendo. Resulta que Agripina, quien era tanto hija como esposa de Claudio, hizo un complot junto a Nerón para que Claudio no estimara a Británico, nota el nombrecito que tenía, Británico, el hijo de Claudio, el hijo legítimo de Claudio y biológico, como el siguiente o su sucesor o el siguiente emperador. Y tramó un complot junto con Nerón, Agripina, para que Nerón fuera el siguiente emperador. Entonces, un día de estos que Agripina le preparó un brebaje con los hongos que le gustaban a Claudio, sus hongos favoritos, añadió veneno y con esto le quitó la vida. Entonces Agripina dio la noticia en Roma de que el sucesor de Claudio era Nerón. Entonces Nerón sería el nuevo emperador. Cuando Pablo está escribiendo esto, fíjense qué interesante, cuando Pablo está escribiendo esto, calza justo con la época de lo que estaba sucediendo. Y Pablo también era ciudadano romano, por lo que estaba enterado de algunas cosas también. Así que lo que ocurrió fue que al subir al trono Nerón, Claudio había sido quitado de en medio. Mientras Claudio no fuera quitado de en medio, pues estaba reteniendo ese poder malévolo que se manifestaría en Nerón, que fue el primero en perseguir a los cristianos. Entonces ocurrió la apostasía. La apostasía fue que Claudio fue quitado de su lugar. Ahora, la palabra misma apostasía se define en el mismo texto. Cuando dice, será quitado de en medio. Cuando sea quitado de en medio, cuando apostate, cuando se salga de su puesto, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a hacer una traducción del texto para que decodifiquemos esto. Y repito, ¿por qué tenemos que decodificar y por qué Pablo ocultó este mensaje? Voy a en unos instantes decirles por qué. Miren, 2 de Tesalonicenses 2.5. Busquen ese texto. 2 de Tesalonicenses 2.5 dice: ¿no os acordáis de que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Lo que ocurre es lo siguiente. Pablo ya había hablado de este asunto con ellos, pero decían, esto viene muy pronto. Entonces desordenaron toda su vida y entonces Pablo decía, cálmense, estén tranquilos, primero debe venir la apostasía, primero Claudio debe ser removido de su puesto, entonces se manifestará aquel inicuo y esta será la señal para ustedes, para que sepan que ahora sí se va a cumplir. Así que tranquilos, ¿no se acuerdan de que yo ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes? Y es un guiño porque Pablo está siendo extremadamente cauteloso con las palabras que usa. Porque si utiliza la palabra emperador, César o cualquiera de estas y no encripta su mensaje para la conversación específica que tuvo con ellos cuando estaban en secreto, lo podría descubrir un romano y acusarlos a César y destruir la carta. ¿Se dan cuenta? Ahí está el punto. Igual que Apocalipsis.
Así que tenemos que tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que están viviendo. Vamos a leer cómo lo hemos traducido nosotros en la versión de nuestro libro, ¿ok? Pero es solo para que se pueda entender mejor. No es que queramos reemplazar el texto, sino con una función pedagógica de desencriptar el texto en base a la cultura y la época en la que se está hablando, ¿vale? Dice: el misterio de la violencia y la tiranía, este es el misterio de la iniquidad, ya se ha manifestado en Calígula. En la actualidad está controlado por Claudio, ¿sí? Si siguen el texto, más o menos podrán ir viendo cómo se abre de esta forma. En la actualidad está controlado por Claudio, el emperador reinante de Roma. Cuando éste sea quitado de en medio, su sucesor, Nerón, se manifestará, el hombre de pecado, llevando al clímax las tendencias impías ya reveladas por Calígula. ¿Sí? Hay quien al momento lo retiene, hay quien al momento no todavía está en el poder, está en el medio. Pero cuando este sea quitado de en medio, esa será la apostasía, entonces se manifestará. No vendrá sin que antes venga la apostasía, el cambio de mando. ¿Vale? Yo sé que esto puede parecer y sonar poco popular a tus oídos, porque en las iglesias la verdad no les conviene decirte lo que en realidad pasó, porque no les suma nada a que ellos se digan ser la iglesia verdadera. Ahora, si te dicen, cuando venga la marca de la bestia, mucha gente se marcará y se irá de la iglesia, renegará de la fe, entonces se manifestará el anticristo y nosotros no debemos adorarlo porque traerá un poder hipnótico, y que cuando venga Cristo, Él juntará a sus escogidos y matará a aquel anticristo que nos hipnotizó a todos y todos nuestros hermanos que perecieron por culpa de él. Ese discursito, con otros matices en las diferentes iglesias, es el discurso popular. Pero te digo por qué. Porque lo que te estoy mostrando ahora no le suma a su discurso de somos la iglesia verdadera. No le suma a su discurso de somos el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Entonces, si te suena impopular, si no te cuadra tanto en los oídos, es por esta razón, ¿vale? No la vas a escuchar en una iglesia. Esto no lo vas a escuchar en una iglesia. Y yo estoy buscando mostrarte los textos interpretados según su propia óptica y su propio contexto histórico y cultural. Todas las pistas nos indican que están hablando de su época, no de nuestra época, pues. ¿Sí? Ok. Quiero decirte que el término hijo de perdición no quiere decir que este sea el más malo de todos, sino que para un judío este asunto se hablaba habitualmente para manifestar el carácter de la persona, ¿vale? En el caso de Nerón, porque básicamente estaba destinado a ir a perdición. Lo dice también en Apocalipsis, que terminaría muriendo entre todos los conflictos que hubo en Roma. Vamos a estudiar esto también con la herida de muerte que recibió la bestia en una de sus cabezas. El hijo de perdición lo encontramos en Tesalonicenses, pero también lo encontramos cuando Jesús le habla acerca de Judas, le llama el hijo de perdición. Pero ni Nerón ni Judas son el anticristo, ¿verdad? Sino que manifiestan el espíritu del anticristo. ¿Sí? Entonces le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, en Mateo 16:23. Pero no quiere decir que Pedro sea Satanás, sino que está manifestando un espíritu de adversario. Le dice a Judas, uno de vosotros es diablo, Juan 6:70. Pero no quiere decir que Judas sea el diablo, ¿sí? Eso es muy obvio, ¿verdad? Pero no quiere decir que Judas sea el diablo, sino que está actuando como engañador, el diabolos, el acusador. Ese Judas iba a acusar a Jesús, iba a acusar a sus discípulos. Hay otros ejemplos que tenemos aquí: hijos del trueno, hijos de Belial, le dice a los fariseos, hijos de su padre el diablo, hijos del infierno o de Gehenna, les dice a los fariseos, porque su futuro, su final iba a ser ese. Entonces, dependiendo de su carácter,
Esa era la denominación para llamar hijo de. Hijos de Abraham, hijos del hombre, hijos del reino, hijos de la luz, hijos del día, hijos de sabiduría. Podría dar más ejemplos, pero en efecto Pablo incluso en 1 Tesalonicenses utiliza el concepto hijos del día, ¿sí? Así que tengamos claro que no se trata de que es el peor y más malvado de todos, sino es una forma hebrea de denotar el carácter de una persona. ¿Sí? Va más claro, se va entendiendo mejor. Y me alegro muchísimo, la verdad que me alegro muchísimo si ha servido esto. Ahora, para terminar, antes de pasar al siguiente estudio, quiero leerte lo que dice cuando Jesús le dice a sus discípulos cuando pidieron que descendiera fuego del cielo. Lucas 9:55. Dice, y viendo esto, sus discípulos, que los samaritanos rechazaron a Jesús, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Pero él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, si recordamos, lo que hizo Elías fue matar de 50 en 50 a emisarios, fue degollar a profetas de Baal, etcétera, etcétera. Y su detalle particular fue el fuego del cielo. Ahora, cuando Jesús dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ahí está identificando la manifestación o una de las manifestaciones del espíritu del anticristo. Y la razón, y esto es muy interesante, la razón de que los fariseos compartieran junto con Nerón el espíritu del anticristo de forma tan notoria, es que los fariseos estaban mirando a sus propios ídolos, Elías, Moisés, Nehemías, que manifestaban un espíritu de violencia, de tiranía. Y este era el espíritu del anticristo. Ahora, no el espíritu de Cristo, de amor incluso por los enemigos. Yo no sé si vas captando la idea, pero ¿tiene mucho más sentido esto? Claro que lo tiene, porque Jesús estaba hablando a sus propios discípulos y en su propia época. El cómo manifestarse, el cómo ser guiados. Él dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Es el espíritu del anticristo, el que busca matar a otros. Mas es todo lo opuesto al espíritu de Dios. Ahora, esto nos lleva aún más lejos. Atención, porque esto nos lleva a cuando los seres humanos forman una imagen mental de la bestia, creyendo que adoran a Dios. Pero esto será para los siguientes temas. Bien, te veo en el siguiente estudio porque esto tendrá una conexión, estos tres temas que vienen a continuación tendrán una tremenda conexión con este, ¿vale? Así que, por favor, no te lo pierdas. Quiero comentarte que en nuestro libro hemos pasado con este tema a nuestra segunda sección. Son 4 secciones, ya hemos terminado la primera y este es el primer tema de la segunda. Bien, ahora vienen los símbolos más impactantes, los 144.000, las bestias, el dragón, los 2 testigos, todos estos símbolos tan chocantes, pues los estudiaremos y descubriremos en esta segunda sección del seminario de Apocalipsis. Si quieres tener todo reunido, pues te invito a conseguir nuestro libro, El rugido del cordero. ¿Ok? Te lo dejo aquí y aquí te invito a suscribirte a nuestro canal y por acá te dejo el siguiente estudio acerca del tema que hablamos. Un abrazo a todos. Pues el momento está cerca.